fue un periodo bastante difícil para todas las personas en el mundo, pues la amenaza que representó la pandemia del COVID-19 a la salud, la vida, la economía mundial fue muy seria. Y para quienes amamos viajar, pues se añadió también la imposibilidad de continuar haciendo como solíamos hacerlo, ¿no? Sin inhibiciones, todas las veces que pudiéramos en el año. Y hoy, a meses de pues cambiarnos esa realidad y en un proceso en el que poco a poco se comienza a administrar la vacuna para esta enfermedad, toca pensar, mira, ¿cómo vamos a retomar esos viajes que tanto nos gusta hacer? ¿Cómo podemos seguir conociendo otras culturas, otros paisajes, otras experiencias, pero dentro de esta nueva realidad? Y hoy queremos hablar con esas personas que como nosotros sienten pasión por viajar, y qué mejor que contar con un apasionado viajero para iniciar esta conversación. Nos acompaña Will Santiago de Mochileando, que hace varios años él ofrece consejos de viaje y documenta sus experiencias a través de su blog y sus plataformas digitales, y durante la emergencia del COVID-19 se ha mantenido dando esas recomendaciones y actualizando la información de viaje para la comunidad que lo sigue en las redes sociales. Y por eso te felicitamos. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás? Nicole. Todo bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar claro. ¿Cómo has vivido la pandemia en lo personal y en lo profesional, no como Mochileando? Pues mira, ha sido un proceso diverso. Cuando comenzó la pandemia, ¿verdad?, irrumpió y nos tomó por sorpresa a todos. Teníamos muy poca información, y esto a todos los que amamos viajar y a las personas que necesitaban viajar, porque hay personas que necesitan viajar por diferentes razones, nos detuvo en lo que obteníamos información que nos diera una garantía o nos pusiera al tanto de cuáles eran las medidas de prevención para poder viajar, de qué destinos qué destinos no podíamos visitar. Y en la medida que ha pasado el tiempo, pues ha venido fluyendo información, hemos tenido nuevas herramientas a disposición de nosotros, y esto nos permite ahora en este momento poder hacer planes futuros, poder mirar el mercado de viajes de una manera, ¿verdad?, mucho más calmada, y tener unas expectativas reales y claras de a qué destino yo quiero visitar pronto, si yo tengo que hacer un viaje, cuáles son las medidas, cuál es el proceso que debo de tomar para yo realizar ese viaje. Así que estamos en una etapa, dentro de todo el proceso diverso, estamos en una etapa donde vamos camino a una recuperación, y eso son buenas noticias. Qué bueno, pero demos un poco hacia atrás al inicio de la pandemia. ¿No fuiste irreverente entonces? Y sí hubo cambios en tus planes de viaje. Claro, en un principio yo creo que todos los viajeros nos detuvimos nuestros viajes los primeros meses, específicamente en lo que fluía información. De igual manera, tenemos una responsabilidad con nuestros seguidores, ¿verdad? Y en un momento donde no había tanta información, era importante dejarle saber a las personas que lo más recomendable era estar quietos y esperar en lo que fluía la información, y teníamos las herramientas apropiadas para poder emprender nuestros viajes. Por supuesto. Entonces, ¿cuándo fue que comenzaste a emprender esos viajes? Porque evidentemente hay ganas de salir, de pues alimentar la pupila, ¿no? De salir un poco del ambiente común que vivimos. Nos enseña tanto viajar, pero ya yo sé que te has dado la oportunidad. ¿Cuándo fue que te sentiste listo y seguro, cómodo para hacerlo? Pues mira, yo tuve un viaje que no lo publiqué en las redes, tuvimos una emergencia familiar. Ay, y tuve que viajar en los primeros meses de la pandemia, yo te diría como 4 meses después que irrumpe. Para mí fue un viaje súper estresante por todo lo que estaba pasando. Sin embargo, tomé todas las medidas de precaución y ese viaje se dio muy bien. Luego, ya para finales de noviembre, decidí que me hacía falta un viaje y dije, necesito hacer un viaje. Y entonces escogí Guatemala, que era un destino que había recién abierto. Y en ese destino, pues yo dije, mira, hay muchas actividades que se pueden hacer al aire libre, hay muchos lugares que se pueden visitar que no son espacios cerrados, y creo que es una buena oportunidad. Y eso fue algo que tomé en consideración, y tomando en cuenta, ¿verdad?, que en América Latina, en Europa, que en este momento está cerrado, pero va a reabrir prontamente, en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, existen muchos lugares que tienen un ofrecimiento de espacios abiertos, y esto es importante que las personas lo consideren al momento de planificar ese viaje. Me gusta ese detalle porque evidentemente se ha probado, ¿no?, que el contagio se reduce cuando estamos en lugares abiertos. Claro, eso sin recordarle a toda la gente que hay que continuar manteniendo esos 6 pies de distancia o más y no tener un contacto pues sin mascarilla en todo momento. Tener esa protección siempre es vital. O sea que te sentiste seguro en esos espacios abiertos que muchos de estos países
ofrecen. Una vez abra Europa, ¿verdad? Abra sus puertas, sus fronteras, está seguro que viajarás. Vamos para allá, hasta el máximo que permita el pasaporte. Tengo bajón de Europa. ¿Y en el ambiente del aeropuerto también te sentiste seguro? Sí, y mira, y esto es bien importante, Nicole. En todos los viajes que yo he hecho, yo he notado que los aeropuertos, específicamente el aeropuerto de San Juan, están siguiendo unos protocolos de seguridad muy buenos, incluso las aerolíneas. Nosotros como viajeros tenemos una responsabilidad y es seguir esos protocolos para que juntos en equipo minimicemos el riesgo. Yo siempre le digo a todos los seguidores, desde el momento que yo salgo de casa, yo estoy exponenciando el riesgo y mi deber es tomar las medidas de precaución para minimizar ese riesgo. Esas mismas medidas que yo tomo en mi diario vivir aplican en el aeropuerto, aplican en la aerolínea, aplican en el destino que voy. No cambian las medidas de prevención que yo tengo que tomar en el destino que voy. Que es bien importante que nosotros como viajeros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, algo que puede ser sencillo, que para mí es bien importante, en el momento de abordar o bajar del avión, es bien importante que todos esperemos nuestro turno y no nos arremolinemos, porque si estamos guardando distanciamiento en el aeropuerto, pues en la aerolínea también debemos de poner de nuestra parte como viajeros. Nuestra conciencia tiene que cambiar y todos tenemos que ser parte de esa cooperación ciudadana. Un trabajo en equipo. Es una responsabilidad que nos toca a todos. Y es bien interesante porque me hablaste de Europa y que hay de otros países, ¿verdad?, más lejanos y que muchos andan curiosos, y con el avance de la vacunación, por ejemplo, Israel, ¿verdad? Que no es un destino que nosotros quizás pensamos todo el tiempo en acudir a ese tipo de países, pero se dice que Israel, gracias a la efectividad de cómo están vacunando a sus ciudadanos, realmente hay pues muy poco contagio en ese país. Hablamos de Australia, por ejemplo, que también es un país que está muy seguro en estos momentos. Si pensamos en recomendaciones de países que ahora mismo los contagios están bajos, ¿qué nos dirías? Mira, yo le recomiendo a todas las personas que tomen en consideración varios factores. Por ejemplo, el ofrecimiento de espacios abiertos. Y a todos los destinos que el aeropuerto Luis Muñoz Marín ofrece, tenemos muchos destinos, la inmensa mayoría tienen un buen ofrecimiento de espacios abiertos. Y otra cosa, que tomes en consideración el desarrollo de la pandemia en ese momento, en ese destino. Claro. Porque, por ejemplo, en un lugar podemos tener la pandemia en un pico, en un mes, y 2 meses después lo podemos tener sumamente controlado. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta a la hora de escoger mi destino. Claro. En el Caribe, América del Sur, Centroamérica y Estados Unidos, que son los destinos que están abiertos para nosotros en su mayoría en este momento. Europa próximamente reabrirá. Tenemos muchas opciones, todos estos países como Costa Rica, Guatemala, Colombia, República Dominicana. Estados Unidos tiene un sinnúmero de opciones. Los parques nacionales son espacios abiertos, hermosos, que puedes compartir con tu familia, guardando el distanciamiento físico y sin mucho bullicio de personas. Por eso pregunto, cuando tú te preparas, ya sea como Will o como profesional en Mochileando para un viaje, ¿qué procesos haces? ¿No? Porque estuvimos hablando fuera de cámara que te haces unas pruebas antes y después para estar tranquilo, ¿verdad?, contigo mismo y también con tu alrededor, con tu familia y con tus amistades. Mira, aparte de todas las medidas de prevención, yo personalmente me realizo una prueba PCR antes de partir del viaje para asegurarme de que estoy negativo. Durante el viaje me hago una prueba de PCR. En este momento Estados Unidos tiene una restricción, ¿verdad? Si tú sales a un destino internacional, necesitas una prueba de PCR o antígeno para regresar. Eso es importante. Y yo luego que llego, guardo mi cuarentena y estoy a los 7-10 días, me hago una prueba PCR nuevamente para asegurarme que estoy negativo. Esto yo lo hago porque es mi responsabilidad conmigo y con las personas que están a mi alrededor también, ¿no? Y yo creo que nosotros como viajeros tenemos que minimizar el riesgo no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Por supuesto, este espacio del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es un espacio privilegiado y por supuesto que tiene la información al momento y la información vital para el cuidado y el buen transporte de todos. ¿Cómo has visto el protocolo a medida que ha ido avanzando, como hablábamos ahorita, el acceso a la información? Porque al inicio pues quizás todos teníamos unas preocupaciones y se estaba manejando la situación de cierta manera y ahora pues la realidad es otra y quizás hay más flexibilidades, aunque todavía, ¿verdad?, hay unas reglas muy exigentes. Mira, todos hemos estado aprendiendo en este proceso, desde la clase médica, la clase viajera. Esto no es una guerra, y siempre lo he dicho, entre la ciencia y la industria de los viajes. No, claro. Esto es un campo donde tenemos que colaborar todos en conjunto para lograr los mejores resultados. El aeropuerto de Puerto Rico, específicamente Luis Muñoz Marín, ¿verdad?,
desde un principio fue bien proactivo en establecer las medidas de controles y seguridad. Y eso para mí es bien importante porque mientras yo observaba muchos aeropuertos en otros destinos del mundo, yo vi que generalmente fuimos bien adelante tomando medidas de prevención. Okay. Por ejemplo, algo que es bien importante, contamos con un laboratorio ahora donde se pueden hacer pruebas de COVID. Y eso es importante porque esto ayuda a que podamos colaborar con las autoridades minimizando los riesgos, que es algo que es bien importante. Seguro. Y dándole la seguridad al pasajero. Muchas veces no pueden encontrar pruebas de COVID personas en otros destinos, personas en otros lugares. Y aquí en nuestro aeropuerto tenemos este ofrecimiento y eso es algo que no lo tienen todos los aeropuertos y es que es bien importante para el viajero esa seguridad que se le está brindando. Esa iba a ser particularmente mi próxima pregunta. ¿Cómo veías comparando a Puerto Rico, nuestro aeropuerto, SJU, con otros destinos, como lo habíamos manejado nosotros versus otros países? ¿Se hace diferente en otros lugares? Pues mira, en todos los que yo he estado, yo te puedo decir que el aeropuerto de Luis Muñoz Marín es probablemente uno de los mejores, más organizados en cuanto a las medidas de prevención. Okay. Y también muchos de los pasajeros, aquí en las veces que he estado, todo el mundo usando su mascarilla, todo el mundo guardando el distanciamiento social. O sea que yo creo que también es algo que los pasajeros están cooperando con las medidas de seguridad del aeropuerto y en Puerto Rico, gracias a la vida, esto ha pasado bien. Y en los destinos internacionales que he estado, también he visto a las personas haciendo el trabajo que tienen que hacer para cooperar con los protocolos de seguridad. No lo podemos dejar caer, Will, ¿verdad? Aunque a veces es agotador, es pues necesario y es como dijimos ahorita, es una responsabilidad ciudadana el todos protegernos y cuidarnos por ti, por mí, por todos, ¿no? Claro. Así que unas palabras finales para todos aquellos viajeros que todavía tienen sus repelillos, sus ganas y deseos de viajar, pero tal vez están pensándolo. Pues mira, vamos camino a una recuperación plena y eso es importante. Estamos en ese proceso de llegar a esa recuperación y a que las condiciones sean mucho más favorables. Yo le exhorto a todo el mundo, si vas a viajar, toma las medidas de prevención que tomarías en tu diario vivir. Cuídate a ti y a los tuyos y escoge destinos inteligentemente para que los puedas disfrutar de una manera en donde minimice el riesgo y tu experiencia sea exactamente de la misma calidad que si no hubiese pandemia. Y en tus redes sociales, por supuesto, siempre también escoges temas de interés para todos los viajeros. ¿Dónde te consiguen? Mira, me pueden conseguir en Mochileando en Facebook, en Will Mochileando en Twitter, Mochileando PR en Instagram y en mochileando.com. Me encanta. Enhorabuena por lo que haces, porque somos del mundo. Y el mundo nos enseña y nos educa tanto. Así que qué bueno por tu proyecto. Te agradecemos, por supuesto, gracias siempre que estés pendiente a nuestra comunidad aeroportuaria. Y como saben, en SJU, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, tenemos una página de internet, sjuinsider.com. Ahí les mantenemos al tanto con todo lo que ocurre en este aeropuerto SJU, como lo encuentra. Además, puedes seguir las cuentas de las redes sociales del aeropuerto en Instagram, Facebook y Twitter como @aeropuerto-SJU. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden a viajar seguro.